El libro de Romanos, capítulo 1, versículo 16, y cuando lo tengan me indican con un amén. Libro de Romanos, capítulo 1, versículo 16, y cuando lo tengan me indican con un amén. Libro de Romanos, capítulo 1, versículo 16, y vamos a leerlo todos juntos. Y dice la bendita palabra de nuestro Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Dice así: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Amén. Vamos a estar en oración. Padre, en esta hora te damos las gracias, mi Dios, porque nos has permitido estar aquí en tu casa para adorarte, para glorificar tu santo nombre, Señor. Te damos las gracias, mi Dios, porque tú has sido bueno, tú has sido fiel. Te pido, mi Dios, que seas tú quien perdone nuestras faltas, nuestros errores, límpianos, purifícanos, mi Dios. Que seas tú, mi Dios, estando con nosotros en este momento. Abre nuestras mentes. Que seas tú, mi Dios, dándonos sabiduría. Que seas tú, mi Dios, ayudándonos a entender tu palabra, de lo que hoy vas a hablar a nosotros, Señor. En esta nos ponemos en tus manos y gracias te damos, Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Pueden tomar sus asientos, hermanos? Construyendo nuestra identidad. Construyendo nuestra identidad. Qué bonitos esos temas cuando el Señor habla y podemos entender lo maravilloso que es nuestro Dios para nuestras vidas, lo grande en misericordia que Dios ha sido en nuestra vida. Pero hay que entender algo muy claro. Y ese tema de esta predicación se llama construyendo nuestra identidad. Nuestra identidad como cristianos. Y bueno, leamos este texto que dice en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Muy bien. Algo muy importante, porque no me avergüenzo del evangelio. No me avergüenzo del evangelio. Y voy a hablar de un primer punto muy importante. Quiero hablar de 3 puntos que yo hallé sobre este texto. Y número 1, mis convicciones. ¿Cuáles son tus convicciones como cristiano? Pero, ¿qué significa convicciones? O hermano, ¿qué significa convicciones? Para poder entender este punto de mis convicciones. ¿Qué significa convicciones? Bueno, yo estuve checando aquí y algo muy importante que me gustó sobre el significado de convicción, y es que convencimiento o creencia firme. Que estás bien convencido de lo que tú crees. Que estás firme en lo que tú crees. Entonces el apóstol Pablo decía, porque no me avergüenzo del evangelio. Él no tenía vergüenza, no se avergonzaba. Y muchas de las veces viene alguien y te pregunta, ¿tú vas a la iglesia? Y tú ahí como dudando dices, pues sí, de vez en cuando. No, tú tienes que estar firme en lo que tú crees. Porque no me avergüenzo del evangelio. Tú tienes que creer y estar convencido de lo que tú eres. ¿Cuál es tu identidad como cristiano en tus convicciones? Tú debes entender que debemos estar firmes en lo que creemos. Y 1 Corintios 15:58 dice así: así que, hermanos míos amados, estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Ahora, algo muy importante, dice que estar firmes y constantes. Firmes y constantes. No bajando, ni haciéndote un lado, ni para otro lado. No, dice constantes, firmes. Dice creciendo en la obra del Señor, no bajando, dice creciendo. Sigue creciendo en la obra del Señor. Y tenemos que ir creciendo como cristianos. Igual como en la sociedad, ir mejorando cada día, ser constantes.
pero también seguir creciendo. Sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano, que lo que hacemos aquí en la iglesia no nomás es porque sí, no, tiene un propósito. Entonces, nuestro trabajo es importante en la iglesia, es un privilegio trabajar para el Señor. Y hay muchos que lo toman a la ligera. O hay muchos que ni siquiera dicen, pues ¿para qué? Yo estoy bien así. Pero no, dice que no es en vano. Quiere decir que nuestro trabajo vale la pena. Estar firme en el camino. Lo que tú vas a hacer aquí en la iglesia tiene recompensa. Tiene recompensa. Algo muy importante también. Ya vimos que nuestro trabajo en la iglesia tiene su recompensa. Viene bendición de Dios. Pero algo muy importante. Tenemos que reflejar su luz. Refleja su luz siempre. Cuando tú estás creyendo en lo que el Señor te ha dado, tú vas a reflejar la luz de Dios. Vamos a reflejar su luz. Y dice ahí en Hechos 13:47, dice, porque así nos mandó el Señor diciendo, te he puesto como luz de las naciones, para que lleves mi salvación hasta las partes más lejanas de la tierra. Te he puesto como luz. Entonces nosotros somos luz. ¿Qué más dice aquí? Para que lleves mi salvación hasta las partes más lejanas de la tierra. Quiere decir que como nosotros somos luz, tenemos que llevar su luz a todas partes, a las partes más lejanas que hay de la tierra. Tenemos que ser luz. Hoy en día, como decía al principio, hoy en día con los celulares, las redes sociales, podemos compartir la palabra del Señor. Podemos publicar un texto bíblico, podemos subir un video. Por ahí hermanos que suben también videos ahí en el grupo y está muy bien porque comparten un mensaje de Dios y personas lo van a ver. Y tal vez va a ser un mensaje de ánimo, de restauración, de consolación para las personas, que cada persona tiene su lucha, cada persona está pasando por pruebas difíciles, por luchas constantes, por luchas de enfermedades. Y un mensaje de estos yo creo que nos va a dar esperanza, nos va a dar fortaleza para seguir adelante y seguir caminando en la obra del Señor y seguir creciendo. Pero nosotros tenemos que entender que la palabra del Señor es poderosa. Tenemos que entender nuestra identidad como cristianos, a no disminuir. Dice el texto, tenemos que ir creciendo en la obra del Señor. Cada día crece más. Número 2, porque es poder de Dios. Es poder de Dios. Yo no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Ahora, su palabra tiene poder. Su palabra tiene poder. Hebreos 4:12 dice, pues la palabra de Dios es viva y poderosa. Es más cortante que cualquier espada de 2 filos. Penetra entre el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso. Deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. Ahora tenemos que entender esto. Su palabra tiene poder. Cuando tú declaras la palabra, Dios va a hacer el milagro. Dios va a hacer la obra. Nosotros somos la herramienta, pero Cristo es el que salva. Cristo es el que tiene el poder. La sangre de Cristo tiene poder. Porque su palabra tiene poder. No vuelve atrás vacía, como lo dice su palabra. Ahora, su palabra tiene poder también para sanar. La palabra de Dios tiene poder hasta para sanar. Y algo muy importante que dice aquí en Juan 14:13 dice, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré. Para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Cuando tú declaras sanidad y lo pides en el nombre de Cristo Jesús, Él es el que va a sanar. Dios es el que va a hacer la obra. Y Él es el que va a dar sanidad. Algo muy importante. Y dice el Señor, todo lo que pidas en mi nombre. ¿En el nombre de quién?
de Cristo Jesús. El mismo Señor lo dijo. Y algo muy importante, declara su poder. Declara su poder. Segunda de Timoteo 4:2 dice, predica la palabra, persiste en hacerlo, sea o no oportuno, corrige. ¿Qué más? Reprende y anima con mucha paciencia, sin dejar de enseñar. Pero algo que me llama la atención, que dice que tenemos que persistir en hacerlo. Ahora dice, sea o no sea oportuno, tú predica, tú corrige, tú reprende y anima con mucha paciencia, sin dejar de enseñar. Persiste en predicar la palabra. Y vas a ver cómo el Señor se va a manifestar de una manera increíble. Pero es importante que nosotros prediquemos su palabra. Ahora tú tienes que entender esto, que tú tienes que llevar su palabra. Y esto es algo que nos define como cristianos, como nuestra identidad. Porque el tema se trata construyendo nuestra identidad. ¿Y por qué le puse construyendo? Porque cada día tienes que ir mejorando. Cada día tienes que ir trabajando, cada día tú tienes que predicar, tienes que evangelizar. Y si tú no te pones a hacer esto, no vas a construir tu identidad. Porque no nomás por decir que somos cristianos, quiere decir que ya tenemos nuestra identidad bien clara. Si tú no la ejerces, si tú no trabajas, si tú no construyes tu identidad, vas a estar expuesto a tropezar, a caer. Vas a estar expuesto a dejar de orar, a dejar de cantarle a Dios. Entonces nosotros como cristianos tenemos que ir construyendo nuestra identidad. Construye tu identidad como cristiano. Construyemos nuestra identidad. ¿Quién eres tú? ¿Cómo te defines tú? ¿Eres cristiano o no eres cristiano? ¿O tienes un pie aquí afuera o un pie adentro? No. O estamos en la iglesia, estamos en la iglesia. No podemos ser diferentes saliendo de aquí. Tenemos que ser igual a como nos portamos aquí. Algo muy importante, pero tienes que predicar con fe. Predica con fe, predica con autoridad. Dice ahí en Mateo 16:19, dice, te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que tú ates aquí en la tierra, también quedará atado en el cielo. Y lo que tú desates aquí en la tierra, también quedará desatado en el cielo. Predica con autoridad. Predica con fe. ¿Por qué? Porque sabemos quién está con nosotros. Si Dios está con nosotros, ¿quién podrá contra nosotros? ¿Quién va a poder contra nosotros? Si Dios está aquí. Si el Señor está con nosotros. Tenemos que entender que la fe es importante para nuestras vidas. Te va a definir tu identidad. Vas a entender que lo importante de dar la palabra es que algo grande va a suceder. Y quiero hablar de un tercer y último punto que es importante también, y es que dice ahí en el mismo texto, salvación para el que cree. Salvación para el que cree. Pero quiero añadir algo muy importante, para el que cree, pero ¿en quién? ¿En quién hay que creer para ser salvo? En su nombre. ¿Y cuál es ese nombre? Y usted me puede decir, bueno, o para las personas que nos van a ver y que siempre se preguntan, ¿en quién hay que creer en las iglesias? Tantas iglesias que hay, tantas doctrinas que hay, ¿en quién hay que creer? Lo que yo te puedo decir que hay un solo nombre en cual podemos llegar al Padre. Y eso te lo van a tener que decir en todas las iglesias que tienen su base bíblica. Todas las iglesias. No hay distinción de iglesias mientras esté respaldado por lo que diga en su palabra. Y tienes que aprender a escuchar este texto que dice en la Biblia, que está ahí en 1 Timoteo 2:5, y dice así: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Hay un solo mediador
Y ese es Jesucristo. No hay nadie más. No hay nadie más. Pero ahora usted me pregunta, bueno, ya escuchamos que solamente en Cristo Jesús hay salvación. Pero ¿qué tenemos que hacer? Ahora que ya sabemos cuál es ese nombre en cual podemos tener salvación, en cual podemos llegar al Padre, ahora ¿qué tenemos que hacer? Vamos a leer Romanos capítulo 10, versículo 9 y versículo 3 al versículo 13, y dice así: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Qué más dice? Más adelante dice: porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues es el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Todo aquel que invoque el nombre de Jesús va a ser salvo. Todo aquel que lo confiese va a ser salvo. Todo aquel que le reciba va a ser salvo. Recibe a Cristo en tu corazón y vas a ser salvo. Y yo no veo otro nombre aquí. Yo no veo otro mediador más que solamente dice el nombre de Jesús. Ponte de pie. Vamos a orar por toda la iglesia, por todos los que estamos aquí, por los que nos van a ver, por los que van a ver este video. Que sea el Señor obrando en la vida de cada uno de los que escuchen esta palabra. Que sea el Señor dando fortaleza, dando avivamiento, despertando corazones. Que sea el Señor obrando en la vida de cada uno de los que estamos aquí. Que su palabra tiene poder, que su nombre tiene poder, que Él restaura, que Él transforma, que Él aviva los corazones. Que todo aquel que confiesa que Cristo es el Señor tiene salvación. Que todo aquel que le adora, las enfermedades se van. Que todo aquel que pida al Padre en el nombre de Cristo Jesús, se le será concebido. Todo lo que pidiera en el nombre de Cristo Jesús, Él va a obrar, el Señor va a obrar en nuestras vidas. Porque su sangre preciosa tiene poder. Y declaramos sanidad si hay algún enfermo. Declaramos sanidad. Declaramos que Él tiene la autoridad sobre este pueblo. Declaramos en el nombre de Cristo Jesús que las cadenas se rompen. Que las cadenas se rompen. Se desatan las ataduras que tienes tú ahí en tu corazón. Toda enfermedad se va, y si quieres pasar al frente puedes pasar. Hoy declaramos que hoy se va a desatar toda enfermedad y se van a ir en el nombre de Cristo Jesús. Porque tenemos fe. Porque tenemos fe, porque creemos en un Dios poderoso, en un Dios omnipotente, en un Dios que todo lo puede. Si has llegado hasta aquí, te invito a que te suscribas a nuestro canal, dale like y comparte este video. Dios te bendiga.